Buenos días, queridos amigos de Teología para Millennials. Recientemente una chica universitaria de primer año de la universidad me hacía delicadamente una pregunta: padre, ¿sabe usted que los millennials o la generación Z, ¿verdad?, los jóvenes en definitiva, cada vez se identifican menos con un credo religioso? Lo decía de una manera elegante como para hacerme ver, oye, las religiones establecidas y también los sacerdotes ya no gozan del mismo prestigio que gozaban antes con los jóvenes, no tienen la misma autoridad de la cual antes gozaban. Un poquito como para que me ubicara, que no necesariamente porque le estaba dando una clase, pues yo tenía una especial autoridad frente a ellas. Obviamente le contesté que sí, que era consciente. Una estadística reciente, por ejemplo, señalaba que el 40% de los jóvenes norteamericanos no se identificaban con ninguna religión, con ningún credo religioso, lo cual es particularmente llamativo porque Estados Unidos es un país profundamente cristiano en su historia, en sus raíces, sus costumbres, y particularmente preocupante porque Estados Unidos pues lleva una tendencia, un protagonismo mundial. Entonces marca como una línea, ¿no? Y efectivamente es así, digo, uno tiene ojos en la cara y se da cuenta muchas veces que los jóvenes pues no están preocupados por el tema religioso. La pregunta es, ¿me preocupa o es algo malo? Pues caben muchas respuestas, ¿no? Es decir, yo creo que tiene como todo una lectura positiva, esperanzadora y confiada en la providencia de Dios. ¿En qué sentido? Pues que antes de alguna manera uno era de una religión como por inercia o por costumbre. Se podía decir, en tal país somos de tal religión. Bien, pero ya no se puede decir así, ya no hay una política, por decirlo así, de carro completo, ya hay muchos matices y eso tiene su lado bueno. Es decir, yo no soy de una religión por inercia, por costumbre, incluso por alguna ventaja social o alguna utilidad, sino cuando alguien asume una religión lo hace cada vez más por propia decisión, por convicción, ni siquiera porque es lo que le han enseñado, porque ya estamos acostumbrados a tener incluso una mentalidad crítica, incluso hacia aquello que hemos recibido. Entonces, si yo me hago católico, lo hago pues por convicción, quiero serlo yo. E incluso el experimentar algunas dificultades, algunas vejaciones, algunas problemáticas para vivir en mi fe, no es que sea positivo, pero sí me ayuda a mí indirectamente a darle valor a mi fe, decir, oye, esto vale la pena y estoy dispuesto a sufrir incluso esta discriminación o a que me hagan alguna broma o lo que sea, ¿no? Entonces tiene esa parte positiva que yo vivo la religión con una mayor autenticidad, que si la vivo es porque quiero vivirla, no porque las circunstancias me han colocado ahí, y eso es una ventaja, eso es bueno también para la fe. Es decir, que si un árbol se le caen las hojas secas, bueno, pues secas estaban y quedan las hojas verdes, ¿no?, las que efectivamente estaban unidas a la raíz. Entonces, desde esa perspectiva me parece que es algo bueno. Y en segundo lugar, que esa decisión de no seguir una religión me parece que es preliminar. Es decir, los jóvenes, con todas las cosas buenas que tienen, quizá pueda decirse que uno, normalmente no tienen mucho conocimiento propio, o sea, carecen del conocimiento de sí mismo necesario, y en segundo lugar, pueden confundir sus ideales con la realidad. La vida nos enseña muchas veces que el mundo no es como debería ser ni como nos gustaba, nos enseña muchas veces que nuestras expectativas o cómo nos considerábamos a nosotros mismos pues no era exactamente así. Nos enfrentamos con la experiencia del dolor, del fracaso, de la enfermedad, de la muerte, de la impotencia, una serie de realidades que se presentan en las vidas de las personas y que nos llevan a reflexionar y quizá precisamente abrir entonces ese rincón que considerábamos definitivamente clausurado de la religión, es decir, abrirnos a la trascendencia. Entonces quizá en un primer momento de entusiasmo y de euforia, de excesiva seguridad en nosotros mismos, pensábamos, no necesito de Dios ni de la religión. Cuando vemos las cosas como más matizada, cuando la vida ya nos ha dado nuestros golpes, como que volvemos a mirar con una mirada más humilde y de mayor sabiduría a esa otra dimensión de la realidad que también finalmente es muy necesaria. Por eso no me parece necesariamente algo malo, sino algo más realista, en este caso tanto para la iglesia como para las personas, que el que quiera creer sea por propia decisión y que si alguna persona no cree en algún momento de su vida, nunca es tarde para rectificar su camino. Pues muchas gracias y les recuerdo que nos sigan en las redes sociales, Instagram, Facebook, nuestro canal de YouTube y nos manden las preguntas que les gustaría que tratáramos en este canal. Gracias.